seguimos con el tema de flexión, pero continuando con la parte de corte. Corte por flexión. Esfuerzo de corte por flexión. O sea, debido a la flexión, también aparece corte, como vemos cuando hacemos los diagramas. La mayoría de las veces, yo diría casi siempre, hay esfuerzo de corte y esfuerzo de momento, ¿no? El momento flector. Así que el momento lo tuvimos en cuenta para calcular la flexión. Recuerden que la forma en que la flexión se manifiesta es una fuerza en este sentido y la deformada es aproximadamente siguiendo la forma del diagrama de momentos. ¿Ven? No es igual, pero aproximadamente. En cambio, el corte, lo que me está tratando de verificar es que no se rompa la viga de esta manera. Justamente, fíjense, dado una barra, las tensiones de corte, las fuercitas de corte, ven que están vertical a la sección. Justamente como están en ese sentido, se les llama tensiones tangenciales. Y se las denomina con la letra tau, que es una letra griega. Tau, tensión tangencial. La fórmula va a ser igual, o sea, la tensión de trabajo que tenemos que verificar, generalmente nosotros vamos a verificar corte, que en esta no hay que estar cambiando la fórmula. Vamos a usar siempre esta. Nosotros vamos a calcular con flexión, como les dije antes, y vamos a verificar con al corte. O sea que usaremos siempre esta fórmula, en verdad no esta. Esta es la fórmula generalizada. Yo ahora les voy a dar una más sencilla. O sea, en verdad la fórmula real es esta. La tensión tangencial al corte es igual al corte máximo, que lo sacamos con el diagrama de esfuerzos, por el momento estático respecto a la fibra, a la I máximo, sobre el momento de inercia, y también se divide por la base de la figura que estamos analizando. Eso tiene que ser, como siempre, la tensión de trabajo menor que la tensión admisible para que verifique. ¿Qué pasa? Esta fórmula es bastante complicada para el nivel que tenemos en la secundaria, así que yo les hice una simplificación con las barras más comunes que vamos a usar. Por ejemplo, cuando tengamos que verificar una tensión al corte para una sección circular, directamente haremos 4/3 por Q máximo sobre F, o sea, el área del círculo, pi por radio al cuadrado. Cuando la sección es rectangular, 3/2 del Q máximo sobre F, donde base del rectángulo es base por altura. Y si tenemos un perfil doble T o un UPN, aproximadamente esto, pero da bastante bien. Aproximadamente da 1,1 por el Q máximo sobre el F del alma. ¿Qué es F del alma? Solamente el F del alma. La sección del alma. ¿Se acuerdan que esa era el alma? Y los de arriba eran las alas. La de arriba y la de abajo son alas. La del medio, alma. ¿Y cómo se calcula el F de alma? Y en la tabla les va a dar esa medida, en el U también, en el UPN también. Esa medida es H1 y el espesor también está en la tabla. Entonces F de alma, H1 por E. Lo colocan ahí y calculan la tensión de trabajo y tiene que ser menor a la tensión admisible. ¿Cuál vamos a tomar como tensión admisible tangencial? Es justamente la mitad de la tensión a flexión. Tau admisible es 700 kilos sobre centímetro cuadrado. ¿Estamos? Así que esto fue muy básico, pero no quiero entrar en muchos detalles, muchas fórmulas. Con estas formulitas son las que más vamos a usar para verificar el corte, que siempre hay que hacerlo. Después de flexión se verifica el corte.